¿Qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el ADN de la historia, desde un lugar emblemático con una cantidad de historia y además tan pertinente en este mes de noviembre. Y me encuentro con mi queridísimo Benito Taibo, mi queridísimo Alejandro Rosas. Así que en este lugar donde se conmemora uno de los procesos históricos más emblemáticos, más sangrientos y más importantes de la historia de nuestro país, la Revolución Mexicana. Aquí vamos a empezar con una pequeña discusión. A ver. A mí me parece horrible, a mí me parece feísimo, pero a ti te gusta. A mí me gusta mucho cómo le dieron la vuelta a lo que originalmente iba a ser un edificio público para albergar al Congreso y terminó siendo un monumento dedicado a la Revolución, aunque tampoco originalmente se pensó como un mausoleo. Y ahorita vamos a hablar de eso. A mí me gusta mucho la verdad. A mí también, y lo que me parece también fascinante que este museo tiene en una de sus partes, está dividida en tres. Una de esas partes es esa historia que decías, Alejandro, del Palacio Legislativo que Porfirio Díaz quería hacer con motivo del centenario de la independencia en 1910. Y a principios de siglo hace una convocatoria, esa mítica, porque además el edificio me fascina, de la Secretaría de Obras Públicas del Porfiriato, hace un concurso para ver quién iba a ganar el proyecto para ese Palacio Legislativo. Iba a ser inmenso. Y esto que conocemos ahora como el monumento era la estructura metálica de la cúpula que se llamaba el Salón de los Pasos Perdidos, porque ahí es donde iban a transcurrir esas sesiones y esos legisladores y esos diputados, senadores que iban a ir y venir con el tema. Pero fíjate que no estaba tan perdida la idea de crear un nuevo Palacio Legislativo, porque el que estaba en 1910 estaban restaurando, más bien reconstruyendo lo que es Donceles, que en 1909 se había quemado y que todavía no terminaban, porque hay que recordar, uno pensaría que la idea de Porfirio Díaz es que el monumento el Palacio Legislativo estuviera terminado para las fiestas del centenario, pero no. La primera piedra propiamente, aunque ya estaba la estructura que conocemos como la cúpula, fue colocada el 23 de septiembre de 1910, o sea, era un proyecto que iba a empezar del 10 hacia adelante. No, pero es que acuérdate que hubo un proyecto durante 1904 y además hubo muchísimos problemas. Ya en 1910 ya habían pasado 10 años de trámites y de problemas. ¿Por qué? Porque lo que se quería hacer era justamente uno de esos edificios para dejar, a lo mejor no se iba a inaugurar el mero centenario, pero sí era para conmemorar. ¿Qué decía Porfirio Díaz? Tiene que ser inmenso, como en Europa. Y uno de esos proyectos hacía referencia primero a esos edificios legislativos en Washington, obviamente la Casa Blanca fue una inspiración, y el de Estambul. No sucede, ¿por qué? Porque cuando se dan cuenta lo que cuesta, porque además el concurso lo gana uno, le dan el premio, empatan al segundo lugar y el que gana la licitación es el tercer lugar. Y era una cosa medio Eso es muy mexicano, ¿eh? Era estilo ecléctico, pero además a la hora de quererlo hacer, renuncia a ese arquitecto porque era muy complicado el tema y se lo dan a otro arquitecto que quería hacerlo, un francés de apellido Benard, que lo quería hacer completamente neoclásico. Viene la Revolución Mexicana y se trunca y queda nada más esta estructura, que a mí me parece muy bien resuelta por Obregón Santacilia en 1936. Sin duda es muy espectacular y muy impresionante. Y hoy por hoy ustedes pueden visitarlo y no solo conocer la cimentación, subir por este elevador al mirador. Hay un mirador espectacular allá arriba y está, por supuesto, el Museo de la Revolución Mexicana. El Museo de la Revolución Mexicana, que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Émile Bernard era el francés. arquitecto. Fíjate que originalmente debía tener 4 grupos escultóricos. Sí. La verdad, la paz, la elocuencia y la juventud, lo cual me llama la atención en el diseño que utilizan para los inicios de lo que iba a ser el Palacio Legislativo. Cuando lo retoma Santacilia a principios de los años 30, cambia esas 4 ideas por 4 grupos escultóricos que se ven claramente hoy en día, sobre todo cuando estás en la cúpula, puedes verlos más claramente, y que es la independencia, la reforma, las leyes obreras y las leyes agrarias. Son los 4 grupos escultóricos que están en cada una de las
encima o que rematan las esquinas, ¿no? Claro, las esquinas. columnas. Y se contrapone a ese estilo ecléctico que Emilio Dondé, que era el arquitecto mexicano, que finalmente ganó el proyecto, sustituido con Obregón Santacilia por un estilo Art Deco, que estaba muy de moda en los años 30, evidentemente. A mí me parece muy lindo, sí me gusta. A mí ya me está empezando a gustar, pues. Ya te estamos convenciendo. Ya me están convenciendo. ¿Y qué pasa? Empieza a construirse este monstruo espectacular y llega la Revolución Mexicana. Se paran las obras y es hasta los años 30 en que se recupera y se decide convertirse en un mausoleo, en el lugar donde serían enterrados los héroes de la Revolución Mexicana. El verdadero motivo por qué tiembla en la Ciudad de México es este. Estamos en el epicentro. Tiembla porque están enterrados aquí. En una esquina, Villa, en la otra esquina, Venustiano Carranza, en otra esquina, Lázaro Cárdenas. Y en la otra, Madero. Y en la otra, Madero. ¿Cómo no? Y calles. Y calles. O sea, son 5 y hay 4. Imagínate, si pusieron a Calles junto a Cárdenas, ahí se han de estar dando con todo. En cualquier Bueno, y Villa y Carranza. Villa y Carranza. O sea, bueno, lo que quedó de Villa, porque no tenemos cabeza de Villa. Lo interesante de lo que dices, Benito, es que efectivamente fue como coronar la ficción revolucionaria, porque al final el monumento propiamente ya como monumento y donde se viene a festejar el inicio de la revolución fue el 20 de noviembre de 1938, ya con Cárdenas. Entonces, en ese momento no trajeron los restos de los distintos, fue conforme avanzaron las décadas y se consolidó el sistema político mexicano, trajeron primero a uno, me parece que Carranza, Calles, Cárdenas, Madero, cada quien. Pero efectivamente, si ustedes vienen el 20 de noviembre y prestan atención, pueden escuchar cómo se revuelcan en sus tumbas, porque todos ellos, como lo sabemos, terminaron siendo enemigos. O sea, claro, el que fue más ligerito con su enemigo fue Cárdenas, que expulsó a Calles. Sí. Claro. Pero Calles, o al menos está involucrado como presunto autor intelectual del asesinato de Villa y de Carranza. Luego, pues, cómo se llevaban Villa y Carranza, que terminaron odiándose. Por todo. Y incluso Madero criticaba a Carranza diciendo que Carranza era un viejo pachorrudo que le tenía que pedir permiso a una pierna para mover a la otra. Increíble. Los únicos que sí están en paz me parece que son Madero y Villa, ¿no? Incluso Villa era un gran admirador de Madero. Bien, Villa llora en el funeral de Madero, claro, a moco. Cuando visita la tumba. Cuando viene la tumba, claro. Es cierto. Y luego se va de aquí a cambiarle la calle, el nombre de la calle. Él es el que pone la calle de Plateros, él es el que pone la placa en donde se nombra a la calle de Madero. Oye, y una cosa más de este lugar, de esta Plaza de la República se conoce ahora. Claro, porque el proyecto trunco del Palacio Legislativo nada más y nada menos abarcaba 13,000 metros cuadrados. Uf. Eso es lo que iba a tener de dimensiones ese Palacio Legislativo. Iba a ser una cosa brutal. Bueno, pues el espacio estaba y entonces hacer una Plaza de la República. Y si lo visitan actualmente, tenemos a una de los grandes éxitos, o si ustedes gustan debatirlo, de las grandes problemáticas que trajo esa revolución y ese estado postrevolucionario, que es el sindicalismo. Tenemos a la CTM aquí a un lado, donde durante muchísimas décadas estuvo un personaje de esa revolución. Y lo que dijiste fue muy bonito. De Fidel Velázquez. De Fidel Velázquez. No sé, si lo dices 3 veces aparece. Que es curioso, el edificio es de la época de López Portillo. Sí, ya es muy reciente, pero lo que dijiste hace rato me gustó mucho, es muy poético, Alejandro, porque sí es una, digamos, la revolución, este edificio es esa narrativa ya consagrada del Estado postrevolucionario. Entonces, se iban adosando durante muchas épocas. Carmen Cerdán incluso la invitan a esos eventos cada 20 de noviembre de ese estado priista del siglo XX a conmemorar, y se van haciendo edificios a un lado para justamente redondear todos los preceptos de la Revolución Mexicana. Y hoy por hoy se ha convertido no solo en un centro de convivencia, hay unas fuentes que surgen de la tierra en donde cuando el verano es más tórrido los niños vienen y se mojan en ellas. Pero un lugar obligado de visita para todos los que quieren conocer un poco la historia de México, junto con el Museo Nacional de Antropología, la Villa de Guadalupe y el Bosque de Chapultepec, ¿no? El museo, el Monumento a la Revolución, y hoy este museo
que la verdad es espectacular, no pueden perdérselo. Y gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por apoyarnos para hacer estas grabaciones. Ya me está gustando cada vez más, chicos. 52 metros de altura para el mirador. Y hay una cosa que he querido hacer, no sé si a ustedes les ha tocado la oportunidad de ver el amanecer, porque obviamente imagínate lo que se ve, si trazamos una línea recta, lo que vemos es, esta avenida, se me olvidó el nombre, Avenida Juárez, y entonces alcanzas a ver más allá cómo está la zona, cómo era la zona lacustre, y me gustaría venir a esos desayunos al alba. Puedes ver el amanecer a 52 metros de altura aquí en el Monumento a la Revolución. Se me hace uno de las maneras de hacerte de esta ciudad de una manera muy interesante. Hay una historia muy bonita que tiene que ver con el Monumento de la Revolución, que sucede en 1938, si no me equivoco. 46. Si me equivoco. En 1946, cuando un joven piloto mexicano sale del campo de Balbuena en su avioneta junto con él se llama Jacobo Fernández y su novia Elisa Flores. Elisa, estoy perfecto hoy. Elisa Flores, y la invita a dar un paseo por encima de la Ciudad de México. Y cuando llega al Monumento de la Revolución, lo cruza por abajo. Y en el momento en que está cruzándolo por abajo, le pide matrimonio. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, pero no vayas a chocar. Y creo que se acaban casando, pero a él le quitan la licencia de piloto. Por la imprudencia. Pues imagínate. de multa. ¿Cuánto? 8,000. Pues era una barbaridad. En ese momento, claro, ha de haber sido una lana. Digo, para tener tu avioneta y pedirle matrimonio a alguien quiere decir que tenía recursos. Exacto. Esta historia me la contó Alejandro Rosas, no voy a menoscabar su gran sapiencia. Fíjate que yo de niño había escuchado que había sido Lindbergh, no en el espíritu de San Luis, sino en cuando estuvo en México, que lo había cruzado. Pero ya, independientemente de que haya sido Lindbergh, sí está de tener mucho valor para hacer algo así. Ahora, hay que pensar en 46, donde no había estos edificios. Se alcanzaba a ver el de la lotería, el edificio de Avenida Juárez. Sí, y se alcanzaba a ver también, por ejemplo, el Frontón México, que esa es otra de las visitas que se puede hacer aquí en la Plaza de la República, que hoy ya es centro de espectáculos, tiene restaurante y todo, pero que fue uno de los centros de entretenimiento más importantes desde los años 40 como hasta los 70, donde se practicaba el hayalay o la pelota vasca. Se podía apostar, o sea, fue un gran lugar, y además es un edificio que seguramente ha de ser también Art Deco. Así es, porque además esos años en los que estás hablando que se funda el frontón es cuando llegan esa inmigración, la primera migración española, que es muy diferente a la de la República ya en los 39, 40 del siglo XX, porque esa primera migración española que se viene a hacer las Américas, que se viene a buscar poner negocios. Aquí estaban los restaurantes, las tiendas de ultramarinos, el Frontón México. Había una gran comunidad de españoles en la ciudad. No se vayan. Venimos en unos instantes desde el epicentro de los temblores de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Estamos de regreso en este programa desde el Monumento a la Revolución. Este museo está dividido en 3 partes. Tiene 8 salas temáticas. Me parece que son 3.300 objetos los cuales se pueden... no tengo bien el dato, eso fue lo que investigué, de ese proceso revolucionario. Pero fíjense, el periodo que abarca no nada más es el porfiriato, o sea, los antecedentes de ese movimiento armado, sino hasta la época de Lázaro Cárdenas, finales de la década de los 30 del siglo XX. Es un periodo muy largo de nuestra historia. No solamente se convirtió en eso, en este mausoleo donde están enterrados próceres de la Revolución Mexicana, sino también en uno de los epicentros de las manifestaciones políticas del país. Aquí se reúnen para, por ejemplo, el desfile del 20 de noviembre, grandes contingentes que van hacia el Zócalo o manifestaciones. Muchas manifestaciones comienzan desde el Monumento de la Revolución y van hacia el Zócalo. O terminan aquí. O terminan aquí. Desde luego, el sentido es por la plaza, por la amplitud, por los espacios. Porque realmente la Revolución Mexicana, creo que todavía, a pesar de que pues, ya cumplimos un centenario del inicio de la Revolución, pues parecía muerta cuando llega la alternancia presidencial, porque la revolución fue expropiada por el sistema político priista, digamos, de la segunda mitad del siglo XX totalmente. O sea, la revolución, pues, el Partido Revolucionario Institucional tenía su origen en la revolución, o era como el máximo grado de evolución política de la revolución era el PRI. Que es un oxímoron. Un oxímoron son 2 palabras que se contraponen. Revolucionario e institucional no pueden estar juntas en ningún lado, a pesar de que los tuvieron 70 años. Lo estuvieron, que eso fue la gran magia que hizo Calles, que está enterrado aquí. De alguna manera aceitaron ese Estado que finalmente resultó monolítico, anquilosado, autoritario por más, y que termina justo cuando tú dices, Alejandro, en la alternancia. Pero fíjate que por algo... En el año 2000. Exactamente, con Fox. Por algo, ni la familia de Obregón, ni los descendientes de Zapata permitieron traer los restos de estos 2 caudillos aquí. Porque sabían, o sea, yo siempre he dicho que a mí me encanta la arquitectura, toda la historia, el museo me parece formidable. Yo desde que lo inauguraron yo creo que tendrá unos 35 años. 86, 1986. Yo me acuerdo haber venido porque yo siempre, desde esa etapa me gustaba mucho la revolución. Yo tendría 17 años, me venía aquí porque me encantaba.
pero siempre pensé que un monumento a la revolución, como lo habían planteado así, con estos personajes, era la máxima representación de la simulación histórica. Una narrativa. De lo que en verdad había sido el movimiento armado, más allá de las causas sociales que le dieron origen, de las causas populares, de la necesidad de la transformación a través de la Constitución. El hecho es que los que están aquí sepultados violentaron más y regaron más sangre de la que se regó peleando contra Porfirio Díaz y contra Huerta. Sin duda, porque cuando termina la primera etapa de la Revolución Mexicana, que es cuando es electo democráticamente Madero, cuando en la decena trágica en el 13 es asesinado y malograda esa democracia, empiezan los cacicazgos y empiezan los hombres fuertes de la revolución. El caudillismo que tanto daño le hizo justamente a tantas personas y se derramó tanta sangre. Esos hombres tan fuertes por encima de vidas y de todo. A ver, por ejemplo, de haber traído a Obregón, ¿en dónde lo metías? ¿Con quién? Uy. ¿Con Carranza? ¿Con Villa? Nada más con Madero. La pregunta clave Calles? es, ¿con brazo o sin brazo? No, esa estuvo en otro... Y luego a Zapata. Monumento. Zapata fue... Su impronta era contra todo y contra todo. Pero ni con Madero puedes Y poner a con Zapata, todos. porque estuvo con en el contra. único que Con tenía Villa. Con con Villa Villa, solamente. claro. A ver, 3 libros sobre la Revolución Mexicana para que ustedes sepan más sobre ella. Yo doy el primero. La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gili. Creo que es impresionante y justamente habla de esto, de cómo la revolución en algún momento cayó en un declive y no logró dejar claras las cosas por las que se lucharon durante tanto tiempo. La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Novela. Pero tiene es una novela histórica fantástica, muy bien hecha. Muy bien escrita. Yo, por ejemplo, seguiría recomendando el libro que salió por los 70s, pero que la lectura que hizo Jan Meyer de su libro La Revolución Mexicana es tan clara que sigue teniendo vigencia. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo, además, desde luego, hoy en día hay muchos nuevos historiadores que se han dedicado a investigar sobre la revolución porque cada generación vuelve a interpretar los fenómenos a la luz de nuevos documentos, etcétera. Precioso. ¿Puedo dar Pero yo otro? creo que esos son los clásicos, ¿no? La biografía de Paco Ignacio Taibo, de Pancho Villa, pero también la de Frederick Katz. Y quiero decir una de nuestro amigo historiador Carlos Silva, la recopilación que se acaba de hacer de la vida de Álvaro Obregón, que incluso hay una fotografía de él nadando desnudo en Guaymas, donde ves la parte mortal de ese personaje. Les Es lo decía, único que te acuerdas del libro. me impresionó mucho ver a uno de los próceres Recuerdo la foto. desnudo, ¿no? Sí. Era un hombre como tal y sin embargo yo sí fui de esas estudiantes que en la escuela ponía Álvaro Obregón, 3 de marzo de 1982 y Álvaro Obregón, o sea, que era uno de esos héroes tremendos. Me llevaron a ver su mano, A mí me su llevaron cerebro, a ver su mano y todavía tengo pesadillas algunas veces. en el monumento a Álvaro Obregón en el Parque de la Bombilla, donde fue asesinado por León Toral. Gran lugar este monumento a la revolución. Voy a insistir, hay un mirador espectacular, puedes ver la cimentación, se pueden ver los mausoleos de estos próceres. Por lo menos los nombres de cada uno. Los nombres, claro. Y la cimentación, un mirador 360. La verdad es que está maravilloso. Yo no había venido hace muchos años y estoy cada vez me gusta más, chicos, me están convenciendo. Se ven los rifles, las que se llaman carrilleras, ¿no? Cananas. Las cananas, o sea, realmente sí ves todos esos, los sombreros, como realmente sí estás metido en la revolución. Y no sé si se han fijado que tenemos de fondo Todo el tiempo. algo muy importante de la Revolución Mexicana. La música. La música, los corridos revolucionarios. Hablábamos en otro programa del periodismo. Me parece que el corrido tiene esa función de gaceta, de periódico, de crónica musical. Los hechos de la revolución llegaron a todas las esquinas de la nación y del extranjero justamente por esos corridos. Sí, los corridos era la forma moderna de contar las historias y las gestas de los revolucionarios. Por eso hoy resulta como en este wokismo el que vivimos, donde todo la políticamente correcto y que todo debe ser así súper cuidadoso, que no se permitan los narcocorridos, perdón, es el equivalente a la narración de un acontecimiento social que existe en el siglo XXI
son los corridos. Bueno. Ahí está la muerte de Zapata, las traiciones políticas. El Siete Leguas. El Siete Todo Leguas. lo O sea, que pasó con la bola. Efectivamente, si tú le preguntabas a una persona, a un hacendado, qué le había sucedido a su familia cuando pasó la bola, pues obviamente, por cierto, que hay una escultura de poliuretano aquí, justamente en el museo, sobre la bola. Para algunos fue la muerte, para algunos fue la destrucción. Sí, la bola era sinónimo de destrucción, de violación, de pobreza, de arrasamiento de tu casa, de que todo incendiaban. Porque eso, de alguna manera hubieran dicho, un corrido es la apología de la revolución. Los narcocorridos a mí me parece que sí, de alguna manera es la apología del narco. woke. No, ¿Qué es es un woke? woke es lo políticamente correcto. Yo no woke. Lo vegano, lo Yo me imaginé, o sea, por ejemplo, lo orgánico. empezar a censurar ese tipo de cosas. O sea, las series de narcos tienes que censurarlas porque es una apología. Los narcocorridos tienes que censurarlos porque es, o sea, como si la gente no tuviera discernimiento y análisis. Un chamaco no tiene criterio como para decir, ay, yo quiero ser revolucionario. Lo hicieron. Lo que pasa es que convertir en héroes a los narcos no. Es que no Eso se es lo trata que de no estoy de acuerdo. Estoy haciendo solamente un comentario. Woke. Yo estoy contigo ahí. No, bueno, pero esa es otra discusión. Es otra discusión, pero claro, la Revolución Mexicana era algo... ¿Ustedes cuando estudiaban no les daban el día libre, el 20 de noviembre? Por supuesto, Claro. bueno, a todo mundo. Todavía. Ah, ¿todavía? Pero Nada ya más que ya no es en el día 20, sino ok, claro, el lunes anterior. Claro, Ahora es el por 18. supuesto. Sí, por supuesto. Y el desfile de la Revolución es de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Así Sí, es. Ese lo revivió el sexenio pasado López Obrador. No, ¿Sí? no es No, un ya- desfile deportivo. Es el desfile. No, Tienes ya no es ra- deportivo. Ok, yo me refería Fue al deportivo deportivo. toda la Es vida. el que yo veía en televisión cuando era niña. Pero ese fue nuevamente como en este ánimo de... Era el día en que deportivo, pero a los burócratas les daban sus pants para que desfilaran. Yo me acuerdo a mi abuelo, ¿Sí? que trabajaba en la SCOP, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y fue durante muchos años porque además era el día de la revolución. Por eso les digo, la revolución fue expropiada por el PRI y la engrandeció cada 20 de noviembre. Cuando llega Fox, elimina el desfile deportivo. Y de hecho, se retomó de algunas formas a lo largo de este siglo. Y a partir del sexenio pasado, sí hay un evento de desfile. No recuerdo el motivo. O sea, es decir, si es una parte de militares y otra parte... Pero deportivo ya no es. El desfile militar es el 16 16 de septiembre, exactamente. Ahora, claro. Ya nos vamos. Bueno, No nos vamos. el tema de la central campesina, la central obrera, el corporativismo, el sindicalismo, todo eso de alguna manera sí funciona al inicio de la revolución, bueno, al final de la revolución y cuando empieza ese estado revolucionario institucional. Sí fue un siglo en que era importante todos esos logros, claro. Después conocemos el tema y no fue muy democrático. Y sin embargo, creo que institucionalmente hay muchas cosas que recuperar. Pero y por fíjate, eso este museo yo lo ahí estoy en recuerda. ¿Por qué? Cuéntame. Yo creo que estaba bien que estuvieran incorporados esos principios por los que lucharon en la Constitución. El corporativismo me parece que es Eso la sí, estoy de derivación acuerdo contigo. degradada de la idea, porque al final lo que hiciste fue juntarlos a todos sin poder, ya fueran obreros o campesinos, sin la posibilidad de decir yo no quiero. Por un tema que te convenía, por una narrativa y por un control total La autoritario. institucionalización Por supuesto. de la rebeldía. Estoy de acuerdo contigo. Es una locura. Es una locura, pero funciona para hacer, por lo menos que no se mataran unos a otros para llegar a la silla presidencial. Sí, bueno, y era necesarísimo en su momento generar asociaciones obreras, etcétera, etcétera. El reparto de tierras, que Bueno, también por después supuesto. vimos que tampoco fue la solución para el campo. Pero bueno, es un museo que nos hace reflexionar sobre nuestra historia. Acérquense al Museo de la Revolución Mexicana, conozcan su mirador, vean la cimentación, asómbrense ante este enorme monumento muy espectacular que ya me gustó. ¿va? Ok, me encanta. Y desde aquí nos despedimos en una ocasión más, el ADN de la historia, con todo lo que nos hace ser mexicanos. Gracias. Que viva la revolución.